Ok, a ver, hablaremos un poquito del examen del día de ayer. Entonces vamos a hacer una resolución del examen, o por lo menos un bosquejo, ya, de las soluciones. Y tenía básicamente 4 preguntas el examen. Algunas me imagino al terminar el examen ya les ha puntuado. Y ya más o menos de algunas preguntas saben su puntuación. Me han estado indicando, por ejemplo, a ver, vamos a ver el examen. Por ejemplo, vamos a chequear uno. Ya, a ver, vamos a ir viendo en qué consistía el examen. En este momento les comparto pantalla. Hacemos 2 cosas al mismo tiempo. Y vamos a hacer esto, esto, esto. Ya. Y a ver, vamos a analizar un poquito las preguntas. Pueden ver mis pantallas, ¿verdad? Sí, Lisa. Muchas gracias. Entonces, a ver, la primera pregunta tenía que ver con ejecuciones de procesos, ¿de acuerdo? Y básicamente te pedían, dependiendo, ¿no?, de la pregunta que te estaban haciendo, básicamente era saber cuántas veces se ejecutaba este proceso recursivo, cuáles eran los valores de entrada de mi parámetro de recursión, que en este caso es num, cuál era el valor de salida de cada ejecución en tiempo y en forma, ¿correcto? Eso te estaba pidiendo hacer, ¿ya? A ver, en este caso me ha salido esta pregunta y vamos a mirar un poquito en qué consiste la ejecución. Recordemos que cuando habíamos analizado lo que es procedimientos recursivos, habíamos hablado también de espacios locales, variables locales,
y que cada que se hace una ejecución recursiva, se te abre espacios locales, ¿no es cierto? En los cuales los parámetros y las variables locales tienen un ámbito de acción particular al proceso que se esté ejecutando, ¿ya? Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, la ejecución de solo de uno, y la idea era hacer así este procedimiento. Podías hacerlo en cuaderno, o también me imagino que la gente que ha tenido computadora, tal vez lo ha pasado el proceso y ya les ha generado un resultado, ¿no? Por lo menos que ya te ha generado de resultado correcto, probablemente esta opción que tenemos aquí, cuál es el resultado que entrega recursivo, esa ya la vas a tener probablemente aceptada, ¿no? Si tienes máquina, si no, pues había que hacer la ejecución en papelito. En este caso, te piden, dice, ejecutar el proceso recursivo. Nos los vamos a cerrar un poquito más acá para poder observar. Dice, me piden hacer el proceso recursivo para un dato de entrada. A ver, veamos, para un dato de entrada 34980, ¿ya? 34980, y vamos a ir verificando cómo se hace. Esto. Qué horror que no me deja. Bien, a ver cuánto era el valor. Era 34980. Ya, entonces acá vamos a tener mi proceso. Lo vamos a abrir un poquito más para verificar cómo se ejecuta. Y empezamos. A ver. Tenemos, dice, el proceso y mi dato de entrada 34980. ¿Ya? Por lo tanto, acá se te va a abrir el espacio. Le voy a llamar solo recursivo al proceso. ¿De acuerdo? Mi valor de entrada inicial es 34980, 34980. ¿Cierto? Ese es mi primer valor de entrada. Y dice que los espacios locales que se van a abrir. A ver. Num vendría a ser el primer valor que se establece, ¿cierto? 34980. Entonces, ese ya es un primer valor. ¿Qué más necesitamos? Dice val, y necesitamos un factor, ¿correcto? Como parámetros o como variables locales. Por defecto, mi valor en cuanto está en 0, mi factor está en 0. Entonces empezamos con la primera instrucción y dice que mi factor se va a volver en 1, ¿correcto? Preguntamos cómo es mi num. Si mi número es 0, no es verdad, entonces ¿por dónde se va a venir? Por acá. Preguntamos, mi número es menor que 10, no es verdad, entonces ¿por dónde se va a venir? Por acá, ¿correcto? Por lo tanto, val, fíjense, se va a establecer con el resultado de hacer la llamada recursiva del valor de num dividido entre 100. Num dividido entre 100, ¿cuánto es? 349, ¿correcto? Y a ese resultado dice que le tenemos que multiplicar por 100, pero luego lo vamos a hacer. Ni bien hay esto, entonces hay una segunda llamada al proceso recursivo R y nuevamente variables locales, ¿no es cierto? Num, ¿con cuánto se establece? Con 349. Mi valor por defecto en 0, mi factor en 0. Empezamos ejecución. Dice valor 1. Seguimos, se ha quedado en la segunda instrucción, ¿no es cierto? Preguntamos, ¿el número es 0? No. ¿El número es menor que 10? No. Entonces, mi valor, dice, se va a establecer con el resultado de pedirle hacer recursivo. ¿Y cuál es el nuevo valor de num? ¿Qué va a entrar? Num dividido entre 100. Aquí num, ¿cuánto es? 349 dividido entre 100, ¿cuánto es? 3. Se abre espacio, entonces le digo num va a valer 3. Se generan espacios para valor y factor.
¿correcto? Mi valor va a ser 0, mi factor va a ser 0. Empezamos primera instrucción, mi factor es 1. Preguntamos, ¿num es 0? No, me dice. Entonces le preguntamos, ¿num es menor que 10? Sí. Por lo tanto, dice, mi valor va a ser al recursivo, fíjense, al recursivo de 3 dividido entre 10, ¿cierto? 3 dividido entre 10, ¿cuánto es? Esto es 0. Entonces, nuevamente, abrimos un nuevo espacio donde num es 0. Mi valor, ¿cuánto va a ser? 0. Mi factor, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0. Empezamos. La primera instrucción que me dice, mi factor va a ser 1. Segunda instrucción, este también está en la segunda, ¿no es cierto? Segunda instrucción, preguntamos, ¿el número es 0? Sí, dice. Entonces, mi valor, fíjense, va a ser el factor más num. Entonces, mi valor vale 1. Hemos terminado y aquí me dice return valor, ¿correcto? ¿Dónde vamos a retornar el valor? Dice, el valor lo vamos a retornar a donde me llamaron, que vendría a ser este ámbito, ¿no es cierto? Este, de acá, acá nos queda. Entonces, este es 1. Dice, este resultado, ¿por qué lo tengo que multiplicar? Lo tengo que multiplicar por 10. Y resulta que el valor de val ahora es 10. ¿A ver? Ni bien tenemos eso, dice, retorna val. Retornamos a donde me llamaron, ¿cierto? Esto es 10. ¿A ver? ¿Hasta ahí estamos bien? Acá retorne. ¿A ver? Entonces, este retorna, ¿y de dónde me llamaron? Desde acá me llamaron. Este dice, tengo que multiplicarle por ¿quién? Por 100. Entonces, ¿este cuánto va a ser? Eso. ¿Correcto? Va a ser 1000. Ese valor, dice, lo tengo que retornar acá. ¿Correcto? Por lo tanto, esto es 1, 2, 3. Y eso lo tengo que multiplicar por, este era por 100. Este era por 10. Y este también es por 100. Por lo tanto, este resultado es 1, 2, 3, 1, 2. ¿Correcto? Ese es. ¿Ya? Entonces, respuesta, fíjense. ¿Cuántas ejecuciones del proceso recursivo se hacen? 4. ¿Correcto? ¿Cuáles son los valores de entrada de num? Dice, los valores de entrada de num son 3, 4, 9, 80, 3, 4, 9, 3 y 0. ¿Cierto? Esos son los valores de num. ¿Cuáles son los valores de val? Dice, en orden. ¿Correcto? En orden. Te están pidiendo en orden. Entonces, en orden, ¿cuáles serían los valores de val? Separados por coma, el valor de val sería, el primer valor de val es 1, el segundo valor de val es 10, el tercer valor de val es 1000, el cuarto valor de val es 100,000. ¿Cierto? Te piden, ¿cuál es el resultado del proceso recursivo? Sería 100,000. ¿Ya? ¿Eso qué te va a hacer? Te va a otorgar 30 puntos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto tiempo nos ha tomado? Prácticamente casi 5 minutos hacer esto. ¿Entendido? Había que hacerlo con cuidadito y ya está. ¿Sí? Primera pregunta. La segunda pregunta. Bueno, la primera pregunta tiene similar. Sí, dime. Me imagino. Es que es imposible que hayas puesto la misma respuesta tal cual. Ya, si la has puesto tal cual, así como está aquí, 34,980, 34,9, 3, 0, sin espacios, nada, te va a calificar bien. Ya, El pero mío si has está puesto con en espacio. llave, así, no funciona. Le he puesto, digamos, coma, espacio, el número, coma, espacio, el número. Ahí el espacio te está generando. De todas maneras, yo voy a revisar. Si tienes, por ejemplo, si tu respuesta es 34,980, espacio,
34,9, así, coma, 3, eso para mí también es una respuesta válida. Pero si tú tienes 34,980, digamos, coma, 3,0, eso para mí ya no es válido. Ya está bien, Lisa, gracias. ¿Ya? Pero si es que está así o si tienen llavecitas aquí, ¿no es cierto? Eso yo no hay problema, eso yo puedo ignorar. Pero basta No, que tengas aquí un valor diferente, eso ya no es correcto. no son los mismos valores, solo que les he puesto espacio. Con espacio. Correcto. Sí, no hay Sí. problema. Eso yo voy a hacer cuando vaya a revisar los exámenes, porque tengo que revisar 2 preguntas manualmente, eso tengo que revisar. Ya, ¿Ya? gracias, Lisa. Eso. Entonces, en el examen de este estilo de pregunta habían 3 diferentes. Y entonces, dependiendo de qué pregunta te tocaba, las respuestas también iban a cambiar. Por lo tanto, pero el procedimiento era el mismo. Fíjense cuánto tiempo nos ha tomado ejecutar, digamos, estos procesos. Máximo nos ha tomado ejecutar, exagerando, 10 minutos. ¿Sí? Eso es. ¿Ya? Ok. A ver, la segunda pregunta. ¿Cómo iba la segunda pregunta? La segunda pregunta iba así. Decía, a ver, la segunda pregunta tenía vamos a ver acá qué pregunta ha generado. Veamos. Dice, escribe un método de recursivos necesarios para que dados 2 números enteros positivos, calcule el número de dígitos que emparejan, ¿no? 2 dígitos se emparejan cuando son iguales y además se hallan en la misma posición relativa a la unidad, es decir, posición respecto a los dígitos, ¿no es cierto?, normales que se tienen en los números. Entonces, las posiciones de los dígitos en el número siempre se empieza a contar desde acá, ¿no es cierto?, de derecha a izquierda, nunca jamás olvidar eso. ¿Ya? Bien, en este caso, a ver, fíjense, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Siempre hay que respetar el mandato, te dice, ¿no? Dados 2 números enteros positivos, por ejemplo, acá tú tienes los números enteros positivos y que te debería responder un entero. Entonces, en este caso, a ver, nos pondremos a pensar, vamos a tener num1, vamos a tener num2, ¿correcto? Y el problema se complica a medida que los números tienen gran cantidad de dígitos, ¿correcto? Dígito 0, 1 y a partir de allá. O tienen estos, aquí le vamos a llamar Cs a estos, ¿ya? Entonces mi problema está complicado en la medida que nosotros tenemos varios dígitos a inspeccionar, ¿correcto? No dice, pero a ver, Ever, fíjate que la pregunta no dice llamadas recursivas. La pregunta es explícita. Precisamente por esa razón no hemos hecho esa pregunta, porque eso puede llamar a confusión. ¿Cuántas llamadas al proceso recursivo se hacen? ¿Cuál es el proceso? Este se llama recursivo. No te dice cuántas llamadas recursivas del proceso recursivo hay. Te dice cuántas llamadas al proceso recursivo. Por eso, fíjate, esa palabra está pintadita en negrita. Cuando hacemos referencia, digamos, a algo que está aquí, num, también en negrito, val, también en negrito. ¿Ya? Pero acá está. Fíjate el proceso que se llama. El proceso se llama recursivo. ¿De acuerdo? Entonces acá está clarito, te dice, ¿cuántas llamadas al proceso recursivo se hacen? Te dice. No te dice cuántas llamadas recursivas al proceso se hacen. ¿Ya? Ok, entonces analizamos esta pregunta de acá. ¿Ya? Dice esta que me ha tocado a mí, vendría a ser contar los que están iguales. Entonces mi problema es complicado a medida que el número de cifras crece. ¿Ya? Y bajo ningún concepto, fíjense, me dicen que la cantidad de cifras son iguales. Por lo tanto, uno de los números puede terminar más rápido que el otro. Eso también es verdad. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos decir, si nosotros quitamos estos dígitos, que encima me dice que consideremos los dígitos por orden posicional,
¿ya? Partiendo desde la unidad, entonces, ¿qué me conviene quitar estos dígitos, no es cierto? Acá, ¿qué yo voy a tener? Acá yo voy a tener una reducción del número 1, que va a ser mi reducción número 1'. Y acá, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener una reducción del número 2, al cual yo le voy a llamar el número 2', ¿ya? Entonces, yo puedo suponer que el problema de contar o de decidir cuántos dígitos son iguales, ¿ya? Entonces le digo número de dígitos iguales, yo ya lo sé resolver. ¿Para qué problema? Para el problema reducido, num1' y num2'. Ese yo ya lo sé resolver de manera correcta. Por lo tanto, fíjense, a ver. Ya, ¿y cuál es el problema? Se sabe que los métodos son procesos, Adalid. Un método es un proceso, ¿o no? Inge, es que en esa parte, todo, bueno, varios que consultamos después hablando en el grupo de auxiliatura, conocíamos solo como método, disculpe, cuando dijo proceso, pensamos que se refería a la llamada recursiva como tal, porque en la última pregunta también pide, ¿no? El resultado final, ¿no? Que entrega recursivo solamente. Entonces, cuando dijo proceso, pensamos que se refería a la recursividad, Pero, ¿y cómo tendría que haberte preguntado entonces? ¿Cuántas llamadas o cuántas veces se hace recursivo así? o cuántas veces se realiza el método Es recursivo. lo mismo. ¿Cuántas llamadas al método recursivo? Es lo mismo. Acá no estoy hablando de las llamadas recursivas del proceso. Estoy diciendo cuántas llamadas al proceso recursivo se hace. Y acá estamos en negritas, recursivo, recursivo. Este es el nombre del proceso, del método proceso. Todo método es un proceso. Acá no te está diciendo cuántas llamadas recursivas se hacen. Te está diciendo cuántas llamadas se hace a recursivo. Eh, entonces, eso sí, pusimos menos el primero, que es con el que se inicializa el método, ¿ya valdría cero o vale medio Pero punto aunque fíjate, sea? aquí también, o sea, dice, indica cuáles son los valores en las sucesivas llamadas a recursivo. O sea, no te está diciendo las llamadas recursivas, pero hay varias veces, o sea, acá está de hecho que recursivo se está ejecutando más de una vez. Sí, es que desconocíamos eso, va a disculpar, no ¿Cómo conocíamos que eso. desconocía? Por favor, Adalí, no es verdad. O sea, a ver, un método es un proceso dentro de lo que es la programación, ¿o no? A ver, cuando haces estructuración de cerebro, ¿qué haces? Estructuras tu cerebro en un procedimiento, en un proceso no ambiguo, ¿correcto? Y en programación orientada a objetos, a esos procesos no ambiguos se les llama métodos, son los procedimientos estándares por los cuales un objeto sabe hacer algo, por definición. Ya, pero los métodos están asociados a procesos, porque si no es todo, bueno, tú serías el único que me está diciendo que ha entendido, bueno, no sé si el único, pero ahí nunca jamás dice llamadas recursivas. Y precisamente para evitar esa confusión es que decidimos ponerle cuántas veces se hace, se ejecuta el proceso recursivo, se ejecuta el método recursivo.
Voy a chequear, pero a mí no me parece de pronto correcto, digamos, es que si no, va a ver, es que yo no le he puesto el principio, no le he puesto al final, es que yo no entendía que era así, ¿no? O sea, la calificación va a ser un algoritmo entreverado, un árbol de decisión impresionante que tampoco es interesante, digamos. ¿Ya? Ok, seguiremos con esto. Entonces, bajo la suposición de que nosotros ya sabemos contar el número de dígitos iguales en la reducción, fíjense, esto ya es correcto. Entonces, saber cuál es el número de dígitos iguales en los dos números, num1 y num2, ¿ya? Va a ser el resultado de decirle 1 más el número de dígitos iguales que hay en las reducciones, ¿correcto? Num1, num2'. ¿Cuándo? Cuando resulta que el dígito 0 es igual al dígito o al dígito 0 del número 2, ¿cierto? A este. Caso contrario, decimos el número de dígitos iguales de estos dos números, num1 con num2, va a ser al número de dígitos, ¿correcto? Iguales que se tiene en las reducciones. Eso sería cuando nosotros tenemos que D sub 0 es diferente a C sub 0, ¿ya? Al hacer esto, ¿qué me estoy asegurando? Que los dígitos se comparan. Los dígitos que se van a comparar siempre están en las mismas posiciones. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cuándo termina mi proceso? Fíjense, mi proceso va a terminar en dos ocasiones. Basta que uno de los dos números sea 0, entonces mi proceso termina. ¿Correcto? Entonces yo le digo, fíjense, esto es 0, si no, 1 es 0. O, le digo, o si num 2 es 0. Ahí terminamos. ¿Qué tenemos como datos de entrada? Dice num1, num2. ¿Qué cosas son? Pertenecen a los enteros positivos, incluido el 0. ¿Ya? Hacer este proceso es cero complicado. A ver, veamos. Vamos a intentar abrir. Ya, acá tenemos. Este vendría a ser, ¿no? Acá tengo yo todo ejecutado. Este es el proceso. ¿Cuál es el proceso que tienen? Este es, ¿no? Este es el de iguales. Acá ya está implementado. Fíjense. Entonces, en este caso está reduciendo por el otro lado, ¿ya? Está reduciendo de este otro lado, pero básicamente, ¿qué es lo que hace? Es verificar si es que los números de las posiciones dígitos sub ceros son iguales. Si son iguales, entonces hace el procedimiento. Si no, entonces solamente hace esto, ¿no? Pero si es que los dos números son 0, entonces básicamente lo que hace es preguntar si es que esos números son iguales. ¿Ya? Básicamente eso. Ok, el procedimiento es similar. Bueno, no hay problema. Yo no soy de las personas que digo, bueno, tiene que ser igualito a mi código, ¿no ve? No, pues no. Yo entiendo que por cada cerebro puede haber un código diferente. Es muy raro que dos personas piensen igual. Y entonces, por esa razón me doy muy rápido cuenta de si han copiado, ¿no?, sus ejercicios. ¿Entendido? Entonces, cuando tengan un 1 en su examen, tienen que alarmarse, ¿ya? Porque probablemente he encontrado alguna copia. Ahora, lo que estoy haciendo al revisar y he estado intentando revisar, ¿ya? No te va a controlar, pues, Vladimir. Si le pones 012, los ceros a la izquierda del número no se consideran, ¿correcto? O sea, te va a decir que solamente son 2. El 012 como número entero es 12, ¿cierto?
¿Ya? Pero para que esto te funcione, Vladi, si quisieras, pero el 0,12 no te va a agarrar, ¿no? Para que esto te funcione, tendrías que, aquí cambiaría la condición. Para que esto se dé, los dos deberían ser 0, ¿no es cierto? En vez de decir O aquí, tendría que ser I. Y este caso empezaría a funcionar. ¿De acuerdo? Pero no hemos contemplado que el número empiece con 0 en estas preguntas. Entonces, fíjense, todas las preguntas que nosotros teníamos en esta sección en la 2, realmente el examen, chicos, estaba súper facilito. ¿Por qué razón? Porque los docentes de los otros grupos no han logrado cubrir la materia de primer parcial, ¿ya? Esa es la razón de por qué el examen ha ido en ese sentido. Como ya les había comentado, Vladi ha tenido un desfase de 2 semanas por temas de sus horarios, ¿no? Y bueno, por esa razón nos hemos tenido que acoplar un poquito al avance de los otros grupos, pero para mí estos ejercicios que hemos puesto en los exámenes son sumamente sencillos. Los hemos hecho en clases, hemos hecho creo algunos de estos y bastante rápido. Ya por reducción hemos hecho muchos ejercicios por reducción, los hicimos en clases, ¿no? La otra pregunta de este estilo era saber si era de diferencia prima. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos misma idea, fíjense. El número 1, que tiene varios dígitos, ¿correcto? Y el número 2, que tiene también varios dígitos. Entonces, el problema se volvía complicado en la medida que la cantidad de cifras subía, ¿ya? Así es. Entonces, número de cifras más grande, entonces es más complicado. Por lo tanto, aquí nuevamente hacemos, ¿no es cierto? Las comparaciones siempre eran posicionales. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Esta era la reducción, esto era número 1 prima y este era número 2 prima. ¿Ya? Número 2 prima. Entonces, nosotros podemos asumir que este problema de contar, por ejemplo, contar la cantidad de dígitos de diferencia prima ya está resuelta para estas dos reducciones de manera correcta, ¿ya? De manera correcta. Entonces, básicamente, el contar, fíjense, la cantidad de dígitos de diferencia prima de los números originales num1 y num2, básicamente era sumamente sencillo. ¿A qué se reducía? Se reducía a ir a contar los dígitos de diferencia prima de la reducción num1 prima con num2 prima más 1 sería sí, solamente sí, fíjense, el valor absoluto, y eso de sí en la descripción, el valor absoluto de D sub 0 menos C sub 0 resultaba que era un valor primo. Ahora fíjense, si nosotros analizamos esto y tenemos dos dígitos y restamos, esto siempre me va a dar también un dígito, ¿de acuerdo? Y nosotros teníamos que ir a verificar si es que este dígito era primo. A saber, ¿cuántos primos de un dígito conocemos? Solamente 4. 2, 3, 5 y 7. Entonces, si esta diferencia era 2, 3, 5 y 7, se contaba, ¿ya? Pero si esa diferencia no era ni 2, ni 3, ni 5, ni 7, entonces no se contaba. Así funciona, ¿ya? Entonces, ese era facilito, saber cuál era de estos dos números, num1 y num2. Fíjense, es básicamente el resultado de ir a contar los dígitos de diferencia prima que existía en las reducciones. ¿Sí? Num1 prima y num2 prima. Ahí no le aumentamos, ¿no? Entonces, en este caso no tenías ni siquiera, probablemente ir a averiguar si este número es primo, qué sé yo, pero era demasiado cañón y solamente podías preguntar si es que era 2, 3, 5 o 7, ¿ya? Cuando te decía 0, dice, cuando te decía 0, te decía 0
si es que los números tenían número 1, num 2, a diferencia del otro, fíjense, me decía 0. Sí, solamente sí, fíjense, num 1 es igual a 0 y además, fíjense, num 2 es 0, ¿correcto? Los dos tenían que ser ceros. Ok, la implementación está acá, ¿ya? Acá, ¿qué hacemos? Si los dos números son 0, entonces mi valor es 0. Mi diferencia va a ser el absoluto de las cifras que tenemos ahí. Y luego preguntaba, ¿no ves? Si la diferencia era 2, 3, 5, 7, entonces le sumábamos 1. Caso contrario, hacemos esto y está. Termina. ¿Entendido? ¿Y cuál es el último? El último era similar. Fíjense, la última opción era este, que me dice que nosotros tenemos que encontrar el número máxima diferencia, no me acuerdo cómo era, que se llamaba de combinación mayor, ¿cierto? Entonces, si teníamos dígito a dígito, siempre íbamos a agarrar el dígito mayor, y si eran iguales, entonces eso era combinación máxima perfecta, ¿no es cierto? Tenía que haber, uno de los dos siempre tenía que ser mayor, pero si eran los dos iguales, se ponía 0. ¿De acuerdo? Y no lo sé. Vamos a ver. Misma idea. Fíjense, num 1, decimos cantidad de dígitos es lo que hace complicado al problema. Num 2, ¿cierto? Va a ser C, 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 C. Y cantidad de dígitos hace complicado al problema. Misma idea, reducimos este. ¿Por qué me conviene reducir este? Porque nosotros necesitamos que los dígitos que vamos a comparar estén en la misma posición. El 1 no es primo, Gustavo, jamás. ¿De acuerdo? Por definición, el 1 no es primo. Todo número primo tiene dos factores propios, dos. Ya, exactamente dos. Entonces, esto es num 1 prima, esto es num 2 prima. Podemos asumir, fíjense, que este ya me genera, ¿no ve? Ya me genera la combinación mayor, me genera de estos dos números reducidos, ¿sí? Le doy por hecho que estos dos ya me generan la combinación mayor. ¿Eso qué quiere decir? Que me van a generar un número, fíjense, este número, que es la combinación mayor, va a ser más o menos, qué sé yo, X, X, así, ¿no ve? X. ¿Y cuántos dígitos va a tener? Va a tener tantos dígitos como tenga el mayor de estos dos. Si es que este tiene 5 cifras, la reducción, y este 4, entonces mi número resultante que va a tener 5 cifras. ¿Ya? Bueno, lo único que tenemos que hacer es agarrar y ponerle el dígito de las unidades desplazando el resultado por 10. Entonces, ¿qué le hacemos? Le digo, la combinación máxima de estos dos números originales, ¿cierto? Num 1, num 2, va a ser el resultado de ir a conseguir la combinación máxima de num 1 prima con num 2 prima multiplicado por 10 más el valor, valor, ¿de acuerdo? Donde, fíjense, este valor, ¿cómo se consigue este valor? Este valor va a ser el resultado de ir a comparar el dígito sub 0. Si el dígito sub 0 es mayor que C sub 0, entonces el valor va a ser, fíjense, el valor a qué va a ser igual al dígito 0. Pero si el dígito 0 es menor que el dígito 0 del otro número, entonces el valor, ¿qué cosa va a ser? El valor va a ser C0. Pero si el dígito 0 es igual al dígito 0 del otro número, entonces el valor, ¿qué cosa va a ser? Va a ser 0. ¿Correcto? Eso es lo que es. ¿Listo? ¿Cuándo termina este problema? Fíjense, la combinación máxima de estos dos números va a terminar cuando los dos números se agoten. ¿Ya? Y el resultado que va a ser 0, por definición. ¿Cuándo hacemos esto? Cuando num 1 es 0 y además, fíjense, num 2 es 0. ¿Ya? Si los dos números se agotan, se termina. Y acá tenemos, ¿no? Esta es la combinación mayor. Entonces le preguntamos, si los dos números están agotados al mismo tiempo, el valor es 0.
Pero si no, le preguntamos, ¿no? ¿Será que el dígito de las unidades del primer número es mayor al dígito de las unidades del segundo? Entonces mi combinación es multiplicado por ese dígito. Caso contrario, le pregunto, ¿será que el dígito de las unidades del primer número es menor expresamente al dígito de las unidades del número 2? Entonces, ¿qué le sumamos? El número 2. Caso contrario, no le sumamos nada o le sumamos más 0. ¿Ya? Eso sería la pregunta número 2. ¿Y eso cuánto valía? 30 puntos. Correcto, teníamos 30, 30, y ya con esas dos ya tendrían tranquilamente 60. El examen estaba bastante realizable, les cuento, mucho, muy realizable. ¿Ya? A ver, nos venimos por acá. Entonces, todas las preguntas de este estilo tienen la misma complejidad. Ya no hay complejidades diferenciadas, digamos. En este caso estaba súper fácil. Este es el modelo, ¿no es cierto? A ver, todo alfil debería ser, es una ficha, ¿correcto? Aquí se pone es un o es una, también valía. Las clases caballo, ajedrez y ficha dominó son, ¿qué cosa? ¿Qué cosas son? Caballo, ajedrez y ficha dominó son clases concretas, ¿correcto? ¿Cierto? El JDK, en JDK, la palabra que relaciona a rey y ficha ajedrez es extens, ¿correcto? Para usar el constructor de la clase base se usa la palabra super, correcto. El número de clases concretas es 11, ¿sí? Muy bien, ¿ya? Esa era la pregunta que valía 10 puntitos. La siguiente, ¿no? Te dice, en Numerolandia está ocurriendo un fenómeno extraño. Cada habitante inicia su día con 0 y a medida que el día transcurre, le nace una capa con un dígito asociado por cada acción o sentimiento que tiene en el día. Es así que cada habitante de Numerolandia al final del día se representa como una cadena, aquí dice cadena, fíjense, de varios dígitos. Las acciones, sentimientos se identifican de acuerdo a la siguiente tabla. Por ejemplo, 1 representa tirar basura en la calle, que es una acción. 2 representa una envidia, que es sentimiento. 3 representa enojo, que es sentimiento. 4 representa miedo, que es sentimiento. 6 significa acción, caritativo. 7 significa alegría contagiosa, sentimiento. 9, voluntarioso, que es acción. Ahora, dependiendo, ¿no ve? De qué versión te ha tocado, esta tabla cambia, pero en el fondo es similar. Ya no, el enunciado cambia lo que significa cada dígito, pero nada más. Dice, cosa extraña solo aparecen estos números. Dice, no se observó hasta el momento por lo menos 5 y 8 en las capas que tiene el habitante de Numerolandia. Ya los habitantes de Numerolandia se consideran positivos, negativos y neutros, condición que se define en función del sentimiento predominante. Fíjense, sentimiento predominante de cada habitante. En caso de que haya más de un sentimiento de igual predominancia, y fíjense, aquí no hace distinción, ¿ya? De sentimiento, aquí te dice, en caso de que haya más de un sentimiento de igual predominancia, el habitante se considera neutro. Fíjense, está más claro que la claridad. Ya no hay ambigüedad en la pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que saber. A ver, te dice, ¿no es cierto? Define los métodos recursivos que determinen si un habitante de Numerolandia es positivo, negativo o neutro.
Entonces, los habitantes, dice, se consideran la condición que se define en función del sentimiento predominante de cada habitante. ¿Eso qué significa? ¿Cuántas veces el sentimiento siente el habitante? Por ejemplo, acá, a ver, el 0 es con lo que inicia su día, ¿no ve? Por eso es que aquí todos empiezan con 0. El 0 no se considera, ¿de acuerdo? A partir de aquí son lo que va sintiendo, ¿no es cierto? En el día, triste, alegre, botó basura, fue caritativo, qué sé yo, ¿ya? En el caso para determinar, fíjense, el sentimiento, sentimiento de igual predominancia, si hablamos de sentimiento, solamente se agarran aquellas cosas que miden el sentimiento. Las acciones no miden sentimiento, ¿de acuerdo? La otra pregunta era actitudes. Te estaba pidiendo que vayas a verificar qué actitudes tenía el habitante de Numerolandia. En este caso, la pregunta te dice, dependiendo del sentimiento, fíjense, en función al sentimiento, dice, no dice otra cosa, ¿ya? Pueden ser positivos, negativos o neutros. En este caso, a ver, fíjense, el 3 es un sentimiento, entonces me interesa. ¿Cuántas veces el 3 hay? 1. ¿Ya? Entonces aquí, a ver, vamos a rayar sobre el examen. Entonces, ¿cuántos tengo? Tengo un 3. ¿Sí? Tengo el 3, un vez el 3. Tengo una vez el 1, pero el 1, fíjense, no es sentimiento, entonces no me interesa para mi razonamiento. El 7 es sentimiento, fíjense, el 7, ¿cuántas veces aparece? 2 veces. ¿Correcto? Entonces tengo 2 7s en su comportamiento de mi habitante. Y tengo un 4, ¿correcto? Un 4, ¿ya? Y el 4, ¿qué cosa es? Es también sentimiento. ¿Cuál es el sentimiento predominante, chicos? ¿Cuál es el sentimiento predominante? El 7, ¿correcto? El 7 es sentimiento predominante. Entonces me fijo, es alegría contagiosa, por lo tanto es positivo. ¿Ya? A ver, analizaremos Fíjense, de aquí, de acá. Entonces me fijo. A ver, 9 no me interesa, porque es acción. ¿Cierto? 3 me interesa. Entonces aquí me voy a poner, ya, del 3, ¿cuántos hay? 1 hay, un 3. ¿El 2 me interesa? Sí, el 2 también me interesa. ¿Por qué? Porque también es sentimiento. Hay un 2. ¿Cierto? ¿El 1 me interesa? No, porque es acción. El 7 me interesa, sí, porque es sentimiento. Entonces viene aquí. ¿Cierto? 7. Ya va mi segundo 7. ¿Correcto? Ya va mi segundo 2. Sí. Va, el 1 no me interesa porque es acción. Va mi segundo 3. ¿Correcto? El 2 es sentimiento, me interesa, va 3. Y el 1 es acción, no me interesa, ¿correcto? Entonces, ¿cuál sería el sentimiento predominante aquí? Sería el 2. Me fijo, el 2, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de sentimiento es el 2? Negativo. Por lo tanto, mi habitante en sentimientos es negativo. ¿De acuerdo? Acá, ¿qué se consideraba? Fíjense, se consideraba solamente el sentimiento predominante, ¿ya? Y aquí te decía, en caso de que haya más de un sentimiento de igual predominancia, entonces el habitante automáticamente era neutro, ¿correcto? Entonces veamos aquí, el 9 no me interesa, no me interesa, no me interesa. El 3 me interesa, ¿correcto? ¿Cuántos tengo 3? Tengo 2 3. ¿Ya? 3 y 3. ¿Cuántos 2 tengo? Tengo 2, 2. ¿Cierto? Que vendrían a ser y este. ¿Y cuántos 7 tengo? Tengo 2 7. ¿Correcto? Entonces, fíjense, ¿cuál es el sentimiento predominante? Ninguno de ellos. Toditos tienen 3. O diré 2. ¿De acuerdo? De predominancia. Entonces, es neutro. ¿Correcto? Y aunque no hubieran sido estos 7, digamos, estos hubieran sido 4, ¿ya? No se considera
negativo. Este se considera neutro también. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para esta pregunta, fíjense, ¿qué es lo que no se contabilizaba? No se contabilizaba los dígitos que representaban actitudes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo único que se consideraba? Los dígitos que representan sentimientos. Y en la pregunta de actitudes, ¿qué no se consideraba? Los dígitos que representan sentimientos. Lo único que se consideraba eran los dígitos que representan acciones. ¿Ya? Eso. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Entonces, básicamente, fíjense, el procedimiento acá consistía en 2 etapas, ¿no es cierto? Muchos han hecho esto, pero no sé por qué se hacen tanto problema, no entiendo. Pero a ver, veamos. Y era facilito, relativamente fácil si no tenías que hacer otras comparaciones. Lo primero que tenías que hacer es ir a contar, ¿no es cierto? A contar ocurrencias de cada dígito. En este caso, de cada dígito que representa un sentimiento de este número. ¿A ver? ¿Y cómo podías hacer? O sea, lo único que hacías era probablemente mandarle, hay varias maneras, ¿a ver? Te podía haber mandado en un arreglo de contadores, fíjense, y qué me importa si sentimiento o no sentimiento, podía haber contado toditos. Y ahí esto me podía haber servido para cualquiera. Entonces voy a ir a hacer un contador de dígitos de este número, que encima me lo estaban mandando como una cadena, ¿correcto? Ese era el número como una cadena. Y eso me daba una versatilidad de acceso sumamente interesante, ¿no es cierto?, en la cadena. Lo segundo que teníamos que hacer es con este arreglo de contadores, tenía que ir a encontrar el mayor, ¿cierto? Tenía que ir a verificar en mi arreglo de contadores, tenía que ir a verificar, fíjense, tengo que ir a verificar la que se llamaba la predominancia. Ya tenía que ir a verificar la predominancia de mi arreglo de contadores. Y aquí sí ya era interesante, fíjense, analizar solamente los sentimientos, qué sé yo. Y este ya me podría haber generado la respuesta. ¿Ve? Si en la verificación de predominancia de contadores basta, fíjense, que yo tenga más de un dato que es igual a otro, digamos, por defecto era neutro, a menos que encontremos uno mayor. A ver, esta verificación, primero haremos esto, el contar las ocurrencias de los dígitos en esa cadena. Era sumamente sencillo. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Nosotros teníamos que contar, dice, la cantidad de ocurrencias que se tiene de un número, ¿no? Le pondremos la cadena. ¿Y dónde lo iba a tener? En los contadores. Y ahí iba a tener contadores. Estos mis contadores, ¿cuántos son? Son del 0 al 0, 1, 2, ¿hasta dónde? Hasta el 9, ¿no ve? Porque tenía que ir contando los dígitos. Sabíamos que el 5 y el 8 no aparece, pero ¿qué importa? ¿Correcto? Entonces, por otro lado, bueno, podemos ir reduciendo, fíjense, podemos decirle lo siguiente. En este caso, vamos a hacer un contador de ocurrencias de este número. Entonces, mi problema es complicado cuando un número, fíjense, tiene hartos caracteres. ¿Ya? A medida que el número tiene hartos dígitos, le llamaremos es complicado. Entonces, aquí esto también hemos hablado en clases, podemos agarrar el problema y reducirlo con subcadena o reducirlo por rango. Entonces, mi problema complicado es cuando yo agarro el rango del 1 a n, si digamos esto es 1, ¿cierto? ¿Y cómo puedo ir reduciendo así? ¿Ve? Pero además sabíamos que este carácter, fíjense, no contaba, pero igual, aunque quisiéramos, podía contar. Entonces, podemos hacer la reducción de mi cadena así, por rangos. Mi cadena complicada empieza aquí y termina aquí. ¿Cuál sería mi cadena menos complicada? Este ranguito que es más chiquitito. ¿Ya? Entonces, este problema lo podemos traducir a algo así. Yo le digo, queremos contar
las ocurrencias de los dígitos que existen en esta cadena num, dado que tenemos el rango a partir de i hasta n, ¿cierto? ¿Y dónde vamos a ir contando? Vamos a ir contando en mi arreglo de contadores. Este es un arreglo. Y básicamente hacemos esto. A ver, esto es difícil. Cuando i está aquí hasta n es difícil. Nosotros, ¿qué podemos suponer? Que ya sabemos contar esto, ¿no es cierto? Que es lo fácil. Entonces, podemos suponer que este problema, fíjense, de contar las ocurrencias de los dígitos que aparecen en número, pero desde el rango i más 1 hasta n, en mi arreglo de contadores, ya está hecho. Entonces, bajo esa suposición, este problema es sumamente sencillo. Fíjense, contar las ocurrencias de los dígitos de este número a partir del umbral i hasta n en mi arreglo de contadores va a ser el resultado básicamente de ir a contar. Fíjense, de decirle, vamos a ver el carácter o el dígito de la posición i del número. Yo le digo, vamos a ir a ver num sub i. Ya, voy a ir a ver su dígito. ¿Ya? Y en realidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a agarrar esto. Como esto era un carácter, teníamos que traducirlo. ¿A qué cosa teníamos que traducirlo? A dígito, ¿correcto? Eso teníamos que hacer. Y en este caso, a ver, me está dejando hacer y animo. A ver, nos agrandamos un poquito acá. Lo voy a tener que hacer. Lo voy a rayar, ¿ya? Disculpen, chicos. Entonces, esto sería equivalente a decirle, fíjense, vamos a agarrar mi arreglo de contadores, ¿ya? En la posición le vamos a llamar, ¿no ve? Num sub i menos 0. Ahí le vamos a aumentar una ocurrencia. Y luego, ¿qué hacemos? Seguimos contando las ocurrencias. Le digo, hay que seguir contando las ocurrencias que existen de los dígitos en la cadena num, pero vamos a reducir el rango. Sería i más 1 en mi arreglo contador. Mi arreglo contadores inicialmente, ¿cómo estaría? Todo con ceros. ¿Ven? Cuando esto es fácil, el contar las ocurrencias de los dígitos de num, dado que tenemos el umbral i y tenemos mi arreglo de contadores, pues dejo ya de contar, o sea, he terminado de contar, hago nada. Cuando resulta que i es mayor que n, ¿cierto? Si he terminado de inspeccionar mi rango de posibilidad. Fíjense, mi rango ya se salió de aquí, entonces aquí ya no hay dígitos que mirar. ¿Listo? Acabo de hacer mi conteo de ocurrencias. Primer proceso. El segundo proceso que era ir a averiguar cuál es el de mayor, ¿qué se llama? De mayor predominancia. Y esto dependiendo de lo que era, dependiendo de cómo era, ¿no es cierto? Sabíamos, por ejemplo, que el sentimiento 2, 3 y 4 son negativos y el sentimiento 7 es positivo. ¿Ya? Pero a mí no me interesa tanto por el momento esto. A mí, ¿qué me interesa? Saber cuál de estos tiene mayor predominancia. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que ir a hacer? Queríamos ir a averiguar cuál es el de mayor predominancia. ¿Ya? Predominancia. ¿Y esto qué me tenía que generar? ¿Qué me iban a mandar? Me iban a mandar el arreglo de contadores. ¿Correcto? Este es un arreglo. Entonces, ¿qué teníamos? Fíjense, teníamos un arreglo que tenía posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, así. ¿Y hasta dónde era? Hasta 9, ¿cierto? Y acá que nosotros teníamos los contadores de cada uno de los sentimientos. Obviamente, si empezamos a inspeccionar la cadena desde la posición 0, este va a tener 1, pero el 0 no es sentimiento, ¿no ven? Entonces, no contaba. Y aquí yo podía tener 2, por ejemplo, aquí podía tener 1. El 3, 0 veces, el 4, no sé, 3 veces, el 5 supuestamente no aparecía, el 6 podría tener 2, el 7 podría tener, qué sé yo, 3, el 8 supuestamente no aparece y el 9 debería tener 3. Como estamos agarrando sentimiento, entonces, ¿cuáles vamos a chequear? Esta celda me interesa. ¿De acuerdo? ¿Cuál celda también me interesa? Esta.
Esta también me interesa. ¿Y cuál más me interesa? La 7. Esta es la 6, la 7 y la 8. ¿De acuerdo? Estas voy a mirar porque esas son sentimientos. Entonces, ¿qué hace mi procedimiento? Me va a encontrar el sentimiento de mayor predominancia si es que existiera uno solito. ¿Ya? Pero si es que existieran más de uno con la misma predominancia, entonces es neutro, ¿no es cierto? Mi resultado automáticamente es neutro. Bien, entonces, mi problema es complicado porque tengo que ir a averiguar esta colección de datos. ¿Ve? Entonces le puedo decir que acá nosotros vamos a decirle que vamos a reducir. ¿Ya? Entonces, complicado es desde aquí hasta aquí. Es más, ni siquiera debería mirar te dicen, ¿no ve? Complicado sería desde aquí hasta aquí. El 0 ni siquiera se toma en cuenta. Correcto, a partir de la 2 hasta la 9, desde la 1 hasta la 9 o desde la posición 1 hasta la 9, difíciles. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería una fracción menos difícil? Sería desde la 2 hasta la 9. ¿Correcto? Y en este caso incluso ustedes podían haber cortado, podían haber ido solo hasta la 7. ¿Ya? Entonces, vamos a asumir que este problema, fíjense, este chiquitito, que viene a ser una secuencia de mayor relevancia, ese ya está definido. ¿De acuerdo? Entonces, me dice cuál es el de mayor predominancia. ¿En qué rango? Dice en el arreglo de contadores. ¿Y qué es lo que tenemos desde el rango I más 1 hasta 9? Entonces, me va a devolver el de mayor predominancia. ¿Qué pasaría si yo tengo dos que tienen la misma predominancia? Entonces, aquí yo le puedo decir que me responda 1. A ver, vamos a explicar. Entonces, me va a responder el sentimiento. Fíjense, si digamos, a ver, ¿cuál sería el de mayor predominancia aquí? Supongamos que es 5, ¿ve? Entonces, ¿qué me respondería este arreglo? Me respondería, te cuento que 7 es el sentimiento de mayor predominancia. Pero, ¿qué pasaría si aquí no hay 7, sino aquí, o no hay 5, sino aquí hay 3? Fíjense, ¿cuál es el sentimiento de mayor predominancia? Tengo 2 de mayor predominancia, entonces, ¿qué sería? Menos 1. ¿Ya? Entonces, esto me significa neutro y esto me daría el sentimiento de mayor predominancia. Bajo esa condición, suponemos que esto ya está resuelto. Por lo tanto, le digo, el problema de ir a definir cuál es el sentimiento de mayor predominancia, dado que tenemos nuestros contadores de sentimientos, ¿de acuerdo? A partir del umbral I hasta 9, sería básicamente esto. Sería equivalente a irle a decir, a ver, vamos a comparar. Me dice, ¿no es cierto?, cuál es su sentimiento de mayor predominancia, ¿ya? Entonces, vamos a decirle, mi respuesta va a ser menos 1 en dos situaciones. Fíjense, si este problema más chiquitito, que es el de mayor predominancia, ¿ya? Me dice, por ejemplo, de contadores, ¿ya? Que tiene desde I más 1, me resulta que el representante de predominancia, ¿ya? Que es 7, por ejemplo, 7 me dice, ¿no es cierto? Ese es. ¿Será que es igual, le digo, a la predominancia que tenemos en esta celda? Le pregunto. Entonces voy a ir a averiguar si me arreglo contadores que vive en esta celda de aquí, fíjense, esa. ¿Será que es igual a mi contadores en la celda? Y le pregunto, si me dice que es igual, entonces automáticamente es neutro. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, si es que me devuelve 3 y resulta que es 3, supongamos que es sentimiento, ya es 3. ¿Qué me va a devolver? Me va a devolver, supongamos que es 2, ya, es 2. Entonces, ¿qué me va a devolver este problema? Me va a decir 7. Y entonces voy a ir a ver. El contenido de 7, fíjense, contadores de esta predominancia, contenido de 7, ¿cuánto es? 3. ¿Será que es igual a 3? Sí, me dice, entonces es neutro. Ya siempre y cuando sea un sentimiento. ¿De acuerdo? Eso.
¿Ya? Y además, le digo, y además, ¿y qué es? Representa un sentimiento. Ya bajo esas condiciones, eso es menos 1. A ver, ¿cuándo sería también, qué sé yo? Aquí me da menos 1, ¿correcto? ¿Cuándo sería un sentimiento de mayor predominancia? A ver, el de mayor predominancia va a ganar, fíjense, mayor predominancia, le digo de contadores. En este rango, contadores de este I, va a ser igual, ya sea a I, sería ahí, cuando yo le digo, esto sería hasta acá, ¿no? Cuando yo le digo que el contador que aparece en la celda I-ésima es mayor que el contador que aparece en mi candidato de acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién es mi sentimiento de mayor predominancia? I. ¿Ya? Eso vendría a ser. ¿Correcto? Básicamente es eso. ¿Cuándo termina mi problema de saber cuál es el de mayor predominancia? Fíjense, mi problema va a terminar cuando nosotros vayamos a tratar de encontrar contadores, fíjense, contadores, cuando y esto me va a decir que, bueno, aquí ya mi mayor predominancia va a ser básicamente I, cuando I sea exactamente igual a N. Entonces no me voy a salir del espacio. Si cuando yo estoy en 9, entonces ¿cuál es el sentimiento? Qué sé yo, sería 3. Ahora, una de las cosas que se podía haber hecho para asegurar esto y no estar preguntando cada vez sentimiento es aquí en los contadores. Y entonces solamente ibas a contar una ocurrencia si es que este dígito representaba un sentimiento. Y así no. Entonces aquí, esto cuenta sí, solamente sí, se hace este conteo. Si non subí, es sentimiento. Pero si no, lo ignoras. Y entonces en ese caso, fíjense, su contador acá, sería imposible que tus contadores, en este caso, vengan a ser, por ejemplo, en el 0, en el 1 debería aparecer 0, ¿cierto? En el 9 debería aparecer 0. Y en el 6 también debería aparecer 0. ¿Quiénes son los únicos que se contarían? Son los sentimientos. Y lo mismo con las actitudes. ¿De acuerdo? Básicamente ese era el examen. ¿Alguna pregunta? Nuevamente, fíjense, todo era reducción. Esto básicamente es reducción en una cadena. Esto hemos visto. ¿Y esto qué es? Esto es reducción en un arreglo que también hemos visto en clase. ¿Ya? ¿Entendido? Ok. Con esto estaríamos terminando la clase de hoy. Y bueno, el examen desde mi punto de vista estaba bastante realizable. Tenían 2 horas para hacer, ¿no ve? Y bastante posible de hacer. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo entonces mañana, jóvenes. ¿Se podría subir el código del último ejercicio? ¿Por qué no piensan, chicos? Yo lo tengo, pero lo tengo ya el código, porque para hacer las preguntas, los casos, todo está con codificación. Pero tienen que pensar, o sea, es bien importante que resuelvan por sí mismos. Si no es difícil que aprendan. Entonces podría subir el enunciado. No le saqué capturas y El no me deja ver enunciado ya sí los se lo enunciados. puedo subir los enunciados, pero eso me tienen que dar un poquito de tiempo. ¿Ya? Se puede sacar los enunciados del examen. Pero básicamente la segunda versión de la pregunta 4 era igualitas, pero con actitudes. Y en ese caso, ¿qué se consideraba? Solamente las actitudes. ¿Ya?
Ok, ¿alguna consulta más, chicos? Sí, pasemos clases, muchachos, por favor, el jueves. Al menos con el grupo 2 vamos a estar súper atrasados porque el día lunes también es feriado. A mí me preocupa el grupo 2. Hemos estado en un semestre en que los lunes han caído. Hay varios lunes, ¿no? Que se han anulado por Día del Estudiante, por Día de Cochabamba. ¿Sí? No, me imagino que es del grupo número 2. Ya me parece que eso es del grupo número 2. Y aunque hubiera elecciones, les cuento, yo suelo pasar clases. O sea, nunca ni en elecciones normales he paralizado clases. ¿De acuerdo? Ok, mañana entonces avanzamos. Vamos a terminar de ver recursividad porque me interesa que sepan recursividad bien. Vamos a terminar contenido de recursividad y luego la próxima semana arrancamos ya con otro tema que tiene que ver con genéricas y luego estructuras de datos, memorias, asignación de memorias. Nosotros necesitamos también ver un poquito, ¿ya? Entonces, esta y la próxima semana vamos a estar completando lo que nos faltaría ver de recursividad para no dejarles así a medias. ¿De acuerdo? Entonces, hasta mañana, jóvenes, alégrense. Nosotros estamos con un avance interesante en recursividad. Y por esa misma razón el examen, digamos, ha estado relativamente sencillo para lo que hemos estado avanzando en clases, ¿cierto? Lo que hemos avanzado en clases ha sido mucho más complejo. ¿De acuerdo? Hasta el día de mañana, jóvenes.